5 grandes falsedades que dijo Donald Trump sobre la elección en un evento en Georgia. Durante su visita a Georgia el pasado sábado, el presidente dijo que él, y no Biden, ganará las elecciones presidenciales, aunque los votos ratifican que perdió. Enumeramos algunas de las afirmaciones falsas del fin de semana. En su primer evento político post-electoral, el sábado pasado, el presidente Donald Trump repitió un sinnúmero de teorías conspirativas ya desmentidas y mentiras aún más osadas, como cuando afirmó haber ganado unas elecciones que sin duda perdió. Estas son algunas de las falsedades que dijo en el evento de Valdosta, Georgia. Trump, si perdiera, sería un muy buen perdedor. ¿Cuáles son los hechos? No es necesario decir si perdiera. Trump no solo perdió, además se rehúsa a aceptar su derrota. No ha felicitado al ganador de las elecciones e insiste en repetir acusaciones de fraude que tanto las cortes como funcionarios de todos los estados disputados y de Washington han concluido que no tienen sustento. Trump, al intentar poner en duda los más de 80 millones de votos registrados a favor del presidente electo Joe Biden, Trump dijo: cuando Biden dio un discurso de acción de gracias en internet, dicen que lo vieron menos de 1000 personas. ¿Cómo es que puedes tener 80 millones de votos si tienes menos de 1000 personas? ¿Cuáles son los hechos? Este es un conteo completamente falso y uno de muchos ejemplos de cuando Trump intenta escudarse tras argumentos absurdos. Millones de personas vieron el discurso de acción de gracias de Biden y eso es fácilmente verificable. La afirmación falsa de que menos de 1000 personas lo vieron parece haber surgido de un pantallazo que alguien publicó en la red social Twitter y que mostraba el número de espectadores que en ese momento determinado habían sintonizado una de las transmisiones en vivo del discurso. Pero el discurso de acción de gracias de Biden, que ocurrió un día antes de esa festividad, fue transmitido en vivo por varias plataformas conocidas, cada una con su propio conteo de espectadores, y recibió más de 1 millón de vistas en línea durante los primeros días, si se cuentan tan solo algunas de esas plataformas. Solo un video del discurso de Biden en su página oficial de Facebook tenía más de 540,000 vistas, y un número mayor de personas lo vieron en los canales NBC News y ABC News en YouTube. Biden publicó un video más corto el mismo día de Acción de Gracias y ese recibió más de 5 millones de vistas en Twitter un día después. Trump, insinuando que habían encontrado papeletas en lugares sospechosos. Cuando los números salen del techo y salen de bolsas de cuero, comienzan a preguntarte: ¿qué está pasando aquí? ¿Cuáles son los hechos? No ocurrió nada fuera de lo normal. Este comentario fue la versión más reciente de una afirmación falsa que Trump ha repetido sobre maletines llenos de papeletas que supuestamente fueron encontrados debajo de una mesa cubierta con un mantel y contadas sin supervisión. Un video compartido en redes sociales y por Trump muestra imágenes de cámaras de seguridad durante el proceso de conteo de papeletas, la noche de las elecciones en Atlanta. El video muestra contenedores de papeletas sobre ruedas, no maletines, y a un investigador del estado y un observador independiente que observaron el conteo de esas papeletas hasta que el trabajo terminó esa noche, según dijeron funcionarios estatales y del condado. Las cortes y funcionarios electorales en estados disputados de todo el país han desmentido sistemáticamente las repetidas acusaciones de Trump de que las elecciones estuvieron plagadas de fraude. Trump: vamos a ganar estas elecciones. ¿Cuáles son los hechos? No, ya el resultado es definitivo y Biden venció a Trump. Cuando California certificó su elección presidencial este viernes, Biden superó la barrera de los 270 votos electorales, certificados en el colegio electoral, los votos necesarios para convertirse en presidente. Biden está en camino de terminar con 306, mientras que Trump obtendrá 232, conforme más estados vayan certificando sus resultados.
Los electores se reunirán el 14 de diciembre en sus estados para emitir su voto y formalizar los resultados nacionales. Trump: ganamos en Georgia. Para que entiendan, ¿cuáles son los hechos? No, Trump no ganó en Georgia. Trump perdió Georgia en una elección en la que el estado ya certificó a Biden como el ganador. Funcionarios electorales republicanos han afirmado que tanto la elección como el conteo de votos se llevaron a cabo limpiamente. No se ha hecho ninguna afirmación creíble de fraude o errores sistemáticos. Una auditoría fue realizada por el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, lo que llevó a que se hiciera un recuento manual de los votos que confirmó que Biden había triunfado en Georgia. Además, el gobernador Brian Kemp, también republicano, rechazó la solicitud de Trump el sábado de llamar a una sesión legislativa especial para intentar darle la vuelta al resultado. Jair Bolsonaro declara y dice: tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos. El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos, afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes. Eso nadie lo discute. Pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes. Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense. Estoy esperando un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y quién sabe por la Suprema Corte, aseguró. Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jinping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de estados del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin, Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador. Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden. Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan solo comenzó a ceder el jueves cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: ciertamente lo haré, y ustedes lo saben. ¿Cuándo me podré poner la vacuna? ¿Cuánto me costará y cuánto durará la inmunidad? AstraZeneca fue la última farmacéutica en comunicar que su vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford tiene hasta un 90% de efectividad. Este anuncio se suma a los dos anteriores, de Moderna y Pfizer, que anunciaron prometedoras vacunas con alta efectividad en los últimos días. Quedan, no obstante, muchas cuestiones cruciales en el aire. ¿Reducirán solo los síntomas o evitarán la infección? ¿Protegerán a personas de riesgo? ¿Durante cuánto tiempo? Pfizer y su socio alemán BioNTech fueron los primeros en lanzar las campañas al vuelo con la promesa de una nueva vacuna altamente efectiva contra el coronavirus.
Unos días después, la vacuna estadounidense Moderna informó de una vacuna de un 95% efectivas en pruebas clínicas y AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunció esta semana una vacuna efectiva hasta un 90%. Históricamente, los anuncios científicos importantes sobre vacunas se realizan a través de artículos de investigación médica revisados por colegas, que han sido objeto de un escrutinio exhaustivo desde el diseño del estudio hasta sus resultados, no a través de comunicados de prensa de las farmacéuticas. De ahí la necesaria cautela.